Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a estar continuando con nuestro curso básico de costura y hoy vamos a estar hablando puntualmente de los diferentes tipos de hilos y de agujas que podemos utilizar a la hora de la confección. El hilo es el insumo más importante para la costura porque sin este en verdad no podríamos hacer nada. Así que saber escoger un buen hilo hará que nuestras costuras tengan una mejor calidad. Además, como lo vamos a ver más a detalle en el video, hay diferentes tipos de hilos y hay algunos que nos pueden ayudar a darle un acabado más profesional a nuestras prendas. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para empezar tenemos el hilo tradicional de poliéster. Este es el hilo que utilizamos para coser la gran mayoría de prendas y proyectos de costura y como ven es un hilo delgado y resistente. Este hilo viene en varias presentaciones, una de las más comunes son estos conos de 2000 yardas y en la parte de arriba traen una etiqueta con la información del producto. Esto varía según cada marca, pero normalmente encontramos la cantidad de hilo que viene en el cono, el tex, que es la medida con la que se mide el grosor de los hilos. En este caso estos hilos son tex 120 y en algunos otros encontramos alguna información adicional como este de aquí que dice 100% poliéster y que es un hilo para coser de alta tenacidad. En otros también podemos encontrar el código de color según el fabricante. Esto es muy útil si estás haciendo una producción grande y se te acaba el hilo y necesitas mandar a comprar exactamente el mismo color que ya vienes manejando. Este hilo también lo podemos encontrar en esta versión más pequeña, que estos conos de hilo son muy buenos para las máquinas familiares porque las podemos poner en el portacarrete y también son muy buenos para cuando queremos hacer algún proyecto pequeño de algún hilo de color intenso que no manejemos mucho, por ejemplo el rojo o un amarillo y no querramos comprar el cono de hilo grande porque de pronto es un hilo que no nos vamos a gastar todo. Y acá quiero hacer un paréntesis para hablar sobre la calidad del hilo. El hilo es el insumo más importante para la confección y escoger uno de buena calidad hará que nuestros proyectos de costura no solo queden mejor, sino que sean más fáciles. Este es el ejemplo de hilo de menor calidad. Estos son marca Cometa, son hilos que valen 200, 300 pesos el cono y lo podemos distinguir porque el cono de plástico en donde viene enrollado el hilo se ve mucho más barato y de menor calidad que estos otros que son de la marca Coats, que es un hilo de muy buena calidad. Estos hilos a veces te pueden sacar de inconveniente y no digo que sea malo utilizarlos, pero en algunos casos es mejor comprar el hilo de buena calidad porque utilizar un hilo de baja calidad puede hacer que la costura se reviente, que la máquina no te cosa porque el hilo se revienta a cada rato, o lo mismo en la fileteadora. Si utilizas este tipo de hilos la costura se te va a reventar y la máquina no va a coser. Entonces, aunque estos sean más baratos que los otros hilos, yo te recomiendo buscar unos de buena calidad para coser. El siguiente hilo es uno que yo utilizo mucho en varios tutoriales de costura y es el hilo nylon o hilaza, que son estos hilos de acá que vienen en estos conos mucho más grandes que los anteriores. Estos se los mencioné en la clase pasada donde hablamos sobre coser tejido de punto y como se los mencioné, este es un hilo cuyas fibras o filamentos vienen menos torsionados que el hilo de poliéster. Entonces esto hace que este hilo sea mucho más elástico que el hilo tradicional. Estos hilos también los pueden conseguir como hilo para fileteadora para los que son de otros países y vienen en una gran variedad de colores. El único aspecto malo que yo le veo a estos hilos es que solo los venden en esta presentación grande o en otras que son mucho más grandes para producciones industriales y cuando tienes poco espacio en tu estudio o tu cuarto de costura, pues estos hilos hacen bastante bulto. Así que por eso trato de manejar siempre los mismos colores básicos para todos mis tutoriales. Y también, como se los mencioné en el video anterior, estos hilos se manejan en la máquina familiar en el carretel de la bobina. Así que si quieres coser algún tejido de punto con este material, debes comprar el hilo nylon o hilaza en el color de la tela y también tener un hilo de poliéster del mismo color para poder combinar ambos hilos en la máquina.
El siguiente tipo de hilo es el hilo de nylon para coser cuerinas o cueros o sintéticos muy pesados. Estos de aquí son de la marca Coats y son de la línea Aptan. Estos hilos son mucho más fuertes y más gruesos que los hilos anteriores porque son precisamente para eso, para coser bolsos, zapatos, carpas, cosas de exterior. Es un hilo que fue diseñado para este tipo de productos y yo tengo varios de estos en algunos colores porque los fui adquiriendo durante la universidad. Este blanco de acá lo compré el año pasado para hacer la mochila forrada que les publiqué en el blog y como pueden ver trato de mantenerlos en el plástico en donde vinieron porque esto hace que el hilo se conserve en un mejor estado. Yo les recomiendo guardar todos los hilos que son de uso poco frecuente en el empaque donde vengan para que así no se llenen de polvo o no les salga humedad o sean maltratados o se manchen o los que contengan algodón que sean devorados por polillas, ya que este tipo de hilos nos pueden durar muchos años si los usamos muy poco. Aparte de esto, les recomiendo utilizar este hilo en la aguja de la máquina y utilizar en el carretel de la bobina hilo normal de poliéster si lo están usando en una máquina familiar. Este que sigue también es de la marca Coats, es de la línea Astra y este es un hilo especial para pespuntar las costuras de los jeans. Como este también es un hilo que uso muy poco, también lo tengo guardado en el plástico en donde vino. Y estos hilos también los fui adquiriendo durante la universidad y los he usado en algunos tutoriales. Este es un hilo mucho más grueso que el hilo de poliéster y también se los recomiendo utilizar en la aguja de la máquina con hilo de poliéster en el carretel de la bobina para máquina familiar. Y este hilo viene en esta presentación de 2500 metros. Antes la marca Coats manejaba un carrete mucho más pequeño, pero ese lo descontinuaron. No sé si todavía lo vendan, pero estos hilos son muy buenos para darle un acabado mucho más profesional a prendas que estén hechas en denim o en drill, ya que las costuras quedan como los que están hechos en fábrica. Este hilo se los menciono más a detalle en el video de la falda cargo que les publiqué cuando apenas estaba empezando el canal de YouTube y en ese tutorial les explico más a detalle cómo yo utilizo este tipo de hilo en mi máquina Brother familiar. Y como lo mencioné en ese video, este hilo yo lo recomiendo utilizar con el prensatelas de doble arrastre, ya que esto hará que la costura quede mucho más pulida. Y por último tenemos este otro tipo de hilo. Este también es de la marca Coats, es de la línea Silco y la razón por la que menciono tanto esta máquina es porque ellos tienen muy bien definidas todas sus líneas de producto y se encuentra mucha información de ellos en internet. Los links para ver estos hilos y muchos más se los voy a dejar en la descripción de abajo por si quieren aprender sobre los tipos de hilos que existen en el mercado. Y estos de esta línea son especiales para hacer bordados o aplicaciones, ya que esta línea es específicamente de hilos metalizados. Por ejemplo, estos son en color cobre y en color dorado. Estos también los adquirí en la universidad y son para hacer detalles en prendas o aplicaciones donde queramos utilizar este tipo de colores. Y bueno, estos no son todos los tipos de hilo que existen, obviamente existen muchos más, pero estos son los que yo tengo para mostrarles y siento que son los más comunes y los que ustedes más van a utilizar en sus proyectos de costura. Ahora pasemos a hablar sobre las agujas. Y en este punto quiero aclarar que yo no soy la más experta en agujas, siempre he utilizado los calibres básicos para hacer todos mis proyectos, tanto personales como los del blog. Así que en la descripción del video les voy a dejar algunos enlaces de páginas donde muestran guías para agujas, cómo utilizarlas y los calibres que existen, donde siento que ya explican bastante bien este tema, por si quieren aprender un poco más sobre los tipos de agujas. Estas de aquí son las que yo más utilizo, son las agujas universales en el calibre 90-14. Estas son para telas finas, para telas medianas o telas que se deshilachan con facilidad. Estas incluso a veces las utilizo para coser tejido de punto, aunque no son las más recomendadas para este tipo de tejidos. Igual me funcionan bastante bien. Es muy importante que siempre compren las agujas según el tipo de máquina que tengan, porque el largo de estas va a variar dependiendo si es una máquina familiar o industrial. Otras que tengo son estas de acá, son de la misma marca y son en el calibre 116. Estas agujas son un poco más gruesas y son ideales para tejidos más gruesos como el denim, el drill, incluso he cosido cuerina con estas agujas.
y también sirve para paños, para tweed, para la pana y en general cualquier tejido que sea grueso. Aparte de estos dos calibres hay varios otros que son mucho más delgados. Estas en lo personal yo nunca las he utilizado, que son para chifones o sedas, que es un calibre más delgado que el 9014, que es el calibre 7511. Y esta imagen de la tabla de agujas del manual de mi máquina de coser se las voy a dejar montada en el blog para que la puedan guardar como imagen y la tengan de referencia. El link va a estar en la descripción de este video en la parte que dice enlaces de interés. Aparte de estas agujas universales también tenemos las agujas gemelas o la aguja doble o la doble aguja también se le llaman. Estas también vienen de varios calibres y de varios tamaños. Como pueden ver yo tengo estas dos, una es más ancha que la otra y estas son muy buenas para hacer pespuntes con aguja doble, como por ejemplo las costuras de los jeans, o también para coser tejido de punto para simular la puntada de una recubridora, o también las puedes utilizar para hacer algunos tipos de acabados decorativos. Estas de aquí son un poco costosas porque el precio de una sola aguja es lo mismo que pagarías por la cajita de 10 agujas. Así que estas trato de cuidarlas lo más que puedo porque me duele mucho cuando quiebro alguna de estas. Las siguientes son las agujas que les mencioné en el video pasado y son las agujas punta de bola. Estas agujas son especiales para coser tejido de punto porque atraviesan el tejido de una forma más gentil y hace que este no se reviente o se dañe mientras cosemos. Estas agujas son de otra marca, son de la marca Singer, y algo que no me gusta de este empaque es que no se puede cerrar y por eso ya perdí 4 agujas del calibre 9014, así que las que me quedaron de ese sobrecito las guardé en esta otra caja, que es donde me vino la aguja gemela más pequeña que tengo. Y mientras me consigo otra caja, pues estas otras siguen en su sobrecito y estoy tratando de cuidarlas lo más posible. No tengo mucha experiencia cosiendo con estas agujas, pero como les mencioné en el video anterior, he escuchado que las personas que ya tienen más experiencia trabajando con estas agujas dicen que la costura queda mucho mejor con estas que con las universales. Y pasando a otro tema, estos no son agujas, pero son alfileres y me pareció importante también mencionarlos en este video, y es porque también hay alfileres de buena calidad y de mala calidad. Aquí tengo dos ejemplos, unos de buena calidad y otros de muy mala calidad. Los de la derecha, que son más opacos, se oxidan demasiado fácil, la punta se daña muy rápido y siempre he tenido problemas porque me rasgan o me rompen la tela cuando intento utilizarlos. Así que trata de buscar alfileres niquelados o que sean de una buena marca y de buena calidad, porque aunque los alfileres son una herramienta muy económica, tener unos de buena calidad que traten bien nuestras telas va a mejorar nuestra costura y va a evitar que dañemos accidentalmente nuestras telas.